Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Muy bien, pero también un poco desbordado por todas las novedades que llegan de todos los frentes y me parece que pronto nos va a empezar a quedar corto el programa todos los días para poder cubrir todos los temas que surgen, ¿no? Sabes, Santiago, que justamente tengo acá algunas preguntas vinculadas al nuevo escenario geopolítico, donde, bueno, con sorpresa, advierto que, por ejemplo, anuncia Putin el despliegue de armas tácticas nucleares en Bielorrusia, o sea, se corre hacia el oeste. El conflicto penetra aún más en Europa y veo que esto no conmueve a los mercados. Es cierto, Ucrania pidió una reunión en el contexto de Naciones Unidas, que como todos sabemos es algo en general más bien simbólico, no es muy relevante en términos efectivos. ¿Por qué no hay una reacción más contundente por parte de los mercados? ¿Por qué esto no altera significativamente el precio del petróleo, por ejemplo, que de hecho ha venido bajando últimamente? ¿Por qué no hay, eh, digamos, un impacto en el precio de los cereales? Es que la gente ya descuenta que los efectos de la guerra, bueno, han sido compensados con otros mecanismos. Hay un problema de credibilidad en la amenaza de Putin. Explícame qué está pasando, por qué estas novedades no tienen impacto, por lo menos evidente o aparente o de corto plazo, en el mercado financiero, en el ánimo de los inversores. Mirá, yo creo que de todos los rasgos que, empezando casi por el final de tu comentario, de todos los rasgos, digamos, que negativos o que merecen el repudio de muchos analistas, digamos, occidentales que tiene el presidente de Rusia, Putin, hay uno que no lo tiene, que es el tema de no cumplir con lo que dice. Ahí lo tenés a Kissinger, al propio Trump, Donald Trump, recordando que en realidad se llegó el momento de la invasión de Ucrania, luego que Putin estuvo durante muchos años advirtiendo sobre este tema, de manera que yo no creo que la credibilidad de Putin de estirar la mano y pegarle una cachetada a alguien esté en duda. En todo caso, él ya en Crimea también hizo lo mismo, desplegando armas y que aparte advirtió formalmente de que si ve amenazada Crimea puede usar armas tácticas nucleares. Lo está haciendo a bordo de las unidades de superficie que tiene en el Mar Negro. Y además Bielorrusia es un aliado tan estrecho que no causa ninguna sorpresa que pueda desplegar en Bielorrusia, me parece a mí. A esto le agreguemos qué está pasando con la economía. A mí me parece que de los distintos planos en que se puede desarrollar un conflicto bélico, en realidad ya existe una guerra global en varios campos que lo hemos tratado aquí en Poder de Dinero, contigo y con otros invitados. Me refiero al tema de la guerra tecnológica, de la guerra financiera, y y eso me parece que la posibilidad de una vuelta más de rosca no es tanta novedad en términos, no es tanta novedad en términos de lo que, del contexto que ya estamos manejando, ¿no es cierto? Ya, imagínate vos, suponete, ya le han bloqueado a Rusia todo el acceso, en Suiza está ocurriendo un terremoto financiero y bancario, han caído de valor prácticamente todos los grandes negocios a nivel mundial, salvo unos pocos, hablamos de nivel general, ¿no? Más allá de algunos temas de real estate que Barbagallo de vez en cuando nos repasa, ¿no? Pero a nivel general a mí me parece que el mundo ya viene sufriendo la pandemia que produjo un efecto económico catastrófico. Entonces, yo creo que todo eso ha minimizado los efectos de estas últimas declaraciones de Putin. No estoy seguro que sería igual si pasaran de los dichos a los hechos. O sea, si realmente hubiera un uso de un arma nuclear, mira, Sergio, aunque fuera una detonación de prueba, no descartaría que sí, que ahí haya un impacto. Hasta el momento me da la impresión que todos piensan que esto se mantiene convencional, que la OTAN no se mete demasiado y que Rusia no usa armas atómicas. Ese me parece que es el contexto. Si se sale Dicho de esto esto, claro, dicho esto, si uno
déjame poner un poco de carne al análisis, ¿no? Uno se Sí, pregunta, el efecto. sobre todo ahora que estás comiendo carne de nuevo, ¿no? Exactamente, ahora que volví a las prácticas habituales para un argentino, ¿no? Aquí hay una observación que me parece muy importante, ¿no? El impacto que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania en materia energética, que al comienzo fue un shock. Bueno, a lo largo de este año lo que hemos visto fue una rápida capacidad de compensar, de reconvertir, por ejemplo, la matriz energética alemana. Recordemos que Alemania durante mucho tiempo confiaba en su capacidad de seguir utilizando energía barata por parte de Rusia. Eso fue el acuerdo estratégico, digamos, que durante bastante tiempo le permitió a Alemania competir, yo diría, bastante exitosamente, sobre todo produciendo bienes industriales para exportar a China, ¿no? Bueno, uno ve este año lo que ocurrió, por supuesto con cimbronazos al comienzo, pero luego Alemania se fue acomodando y consiguió contratos bastante provechosos, por ejemplo, de gas con Qatar y otros proveedores, y hay una mirada de mediano y largo plazo, donde hay mayor reconversión todavía de la matriz energética con hidrógeno verde y otras fuentes de energía renovable. Uno analiza lo que ocurrió incluso en otros países de Europa. Uno dice, bueno, claro, el invierno fue bastante débil en términos de fríos intensos, ¿no? Eso ayudó seguramente a que no hubiera picos extraordinarios de consumo de combustible, pero aún así los stocks, por ejemplo en España o de otros países, no fueron muy alterados, con lo cual tal vez en materia de commodities el impacto fue como absorbiéndose y a medida que la guerra Y hay otro se fue. tema, Sergio, a vos que te gusta Sí. el cine, vos que sos muy exigente en materia de cine de autor, de ese cine que ves vos muy exclusivo, la película Terminator 2, por ejemplo, en Sí, una parte, digamos que el robot ese de metal líquido lo atraviesa con una lanza al robot que era Schwarzenegger, Schwarzenegger, eh, Schwarzenegger. Claro, en ese momento, fíjate que la pantalla muestra que se le extingue el circuito electrónico, pero luego dice circuito de energía alternativa y vuelve a reaccionar, ¿no es cierto? Vuelve, tal cual, tal cual. Fíjate, Ucrania primero interrumpe los suministros de alimentos, pero luego con la intervención de Turquía consiguen un acuerdo para que Ucrania pueda seguir sacando la producción de agrícola. O sea, seguramente no es la misma producción agrícola que sería sin una guerra, pero quiero decir que se han reconfigurado los circuitos logísticos en función de la guerra. Eso es muy importante porque el mercado terminó absorbiendo esto y lo convirtió finalmente, bueno, absorbió el shock, pongámoslo en esos términos si vale el punto de vista técnico, ¿no? Claro. Tanto en términos de energía como de alimentos. Ahora, la amenaza nuclear, que durante este año se volvió repetitiva, la gran pregunta es si hay una credibilidad real, ¿no? Si Putin con esto intenta aumentar la percepción de amenaza o es simplemente un blef, ¿no? Como fue hasta Mira, ahora. yo no lo creo porque aquí por poder y dinero han pasado analistas militares. Digo, no pasó ninguno que fuera del otro lado, no pasó ningún chino, No, ningún ruso, y todos eran, digamos, occidentales. Y lo que te advirtieron fue que en este momento Rusia se encuentra en mejor situación que Estados Unidos en materia nuclear, porque las armas nucleares son las mismas de los dos, básicamente, pero Rusia desarrolló vectores capaces de entregarlas tanto en el mar como aéreo que Estados Unidos no tiene. Quiero agregar que China también, en la opinión de los expertos, también tiene vectores hipersónicos. Entonces me da la impresión que yo lo que creo es que lo sabremos en algún momento cuando alguien escriba sus memorias. Yo creo que en realidad Putin se vino preparando para invadir Ucrania si no instalaba un gobierno títere desde hace por lo menos 7 u 8 años, cuando empezó con el desarrollo de estas armas. Y hubo con mucho, yo me preguntaba hace como 3 o 4 años, cuando él anunciaba, estamos sacando el vector hipersónico, yo decía, ¿por qué anunciará esto y no lo mantendrá en secreto? Creo que en realidad le claro. estaba diciendo, mirá que yo no solo tengo las armas nucleares, sino que también puedo hacer el delivery. Entonces, a mí me parece que las bravuconadas estas no van a pasar porque Putin sabe que el riesgo nuclear lo tiene instalado. Es decir, Estados Unidos no puede hacer nada para evitar que le caiga un misil hipersónico. Fíjate que los misiles Patriot
que es en lo que muchos confían, y es que yo muchas veces planteo la amargura de ver que Estados Unidos pierde el liderazgo. Estaban diseñados para vectores enemigos con trayectoria balística. Balística quiere decir tipo como una piedra uno la tira al aire y cuando llega empieza a caer por su propia gravedad. Entonces hacía una parábola y caía. Entonces el Patriot está diseñado para esto, no está diseñado para un misil hipersónico. Entonces Estados Unidos no tiene realmente defensas para esto y por lo tanto creo que Putin habla, pero no va a... Él sabe que Estados Unidos no va a pisar el cable de alta tensión. Santiago, ¿te parece bien? Ahora vamos a ir a una muy breve pausa. Estamos analizando el impacto que ha tenido en los mercados este anuncio. Desde el punto de vista narrativo, a mí me pareció muy significativo de Putin, de, bueno, finalmente blanquear, obviamente, el vínculo estratégico con Bielorrusia y avanzar en el despliegue de armas tácticas nucleares con el objetivo de, bueno, generar un balance de poder a favor en el contexto de una guerra que se extiende, que por supuesto ya cumplió, como todos sabemos, un año, con una ofensiva rusa en el sur, que fue muy, muy fuerte. Se espera ahora una reacción de Ucrania en un contexto en el cual la opinión pública internacional, digamos, le está perdiendo interés a la invasión de Rusia-Ucrania. Vamos a volver enseguida con más reflexiones al respecto. Volvamos enseguida, dale. Esto es Poder y Dinero aquí en Americano Media, ya volvemos.